Bueno, estamos con el profesor Adam Przeworski, politólogo, profesor emérito de la Universidad de Nueva York. Anteriormente fue profesor en la Universidad de Chicago, profesor visitante también en distintos lugares, India, Chile, China, Francia, Alemania, entre otros. Es miembro de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias, de la Academia Británica, de la Academia Nacional de Ciencias, y a lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios por su trabajo. Se especializa principalmente en temas vinculados a la democracia, al capitalismo, al desarrollo económico. Sus publicaciones son extensas e incluyen libros como Paper Stones, Democracy and Development, Crisis of Democracy. Agradecemos al Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia, Biodemos, por apoyar este encuentro con Adam Przeworski. Y nada, Adam, te damos muchas gracias por estar acá y por conversar con nosotros. Voy a partir yo con una pregunta. Aprovechando que estamos acá en Chile y que tú tienes una relación con nuestro país, quería preguntarte, tú estuviste en Chile en los 60, fines de los 60, principios de los 70, y ese, al igual que ahora, fue un periodo de alta movilización social, de movilización política, y queríamos preguntarte qué reflexión puedes hacer sobre Chile hoy, qué se mantiene, qué ha cambiado, y cuáles son los principales desafíos para la democracia en el país. La movilización social, yo creo que quizás es diferente. Es diferente. Lula, el presidente de Brasil, dijo en el momento de estallido en São Paulo: ahora tienen pan, quieren manteca. Entonces yo creo que las reivindicaciones son nuevas, ¿sí? Las reivindicaciones son al acceso a servicios públicos, salud, educación, transporte, etcétera, etcétera. Esto es nuevo, ¿no? En los años 60, 70, yo creo que las reivindicaciones eran mucho más elementales que ahora. Adam, en tu libro del 2019, tú, digamos, como planteas esta sensación que todos tenemos de estar viviendo un momento de crisis, ¿sí? Un momento de ambigüedad respecto a la democracia. Pero, sin embargo, en ese libro terminas básicamente con preguntas más que con respuestas y de alguna forma dejando sobre la mesa la posibilidad de que esto sea una crisis de la democracia como las que hemos vivido antes, ¿sí? O que estemos viviendo un nuevo momento, digamos, una crisis epocal de nuevo tipo, ¿sí? ¿Ha cambiado algo tu percepción respecto al tipo de crisis que estamos viviendo y las razones entre 2019 y ahora? Sí, sí. Bien, voy a hablar de esto esta tarde. Pero lo que me llama es que ahora no hay alternativas ideológicas a la democracia. ¿Y esto qué quiere decir? Que todos los políticos, aunque los políticos que nosotros pensamos son antidemocráticos, utilizan un idioma democrático. Y con esto, ¿qué pasos, qué medidas son antidemocráticas y qué son pro-democráticas? Es muy difícil decir. Al final, nosotros queremos meter nuestros valores en este debate. Entonces, un gobierno hace algo, anuncia algo, y nosotros decimos, esto es antidemocrático. Pero el gobierno dice, no, esto es una medida democrática. Te voy a dar ejemplos. El señor Erdogan en Turquía extendió el derecho de voto a todos los ciudadanos turcos residentes al exterior. ¿Y qué hizo? Extendió los derechos políticos a todos. ¿No es una medida pro-democrática? ¿Por qué lo hizo? Porque los turcos en Berlín votan para él. En los Estados Unidos, muchos estados
requieren una documentación adicional para poder votar. Y el efecto es que esto restringe el derecho de voto de mucha gente pobre que no tiene estos documentos adicionales. El argumento es que queremos asegurar que no habrá fraude electoral, fortalecemos la democracia, etcétera, etcétera. Entonces, todo este debate hoy día está en la retórica democrática. ¿Y quién decide qué es lo democrática, qué no? Sobre esto tengo dudas. Por eso cambié, porque en el libro yo me estaba preguntando, ¿hay una crisis de democracia o no? Porque hay tantos libros, están de moda de hablar de la crisis de la democracia, que yo me pregunto, bien, ¿se puede en realidad sostener que haya o no? Ahora, es más que tengo dudas de qué esperar de la democracia. Porque si la gente vota para un señor Milei, votó para un señor Milei. En ese libro, tú, digamos, una de las mecánicas, digamos, de crisis de la democracia, aunque ahora eso está en tensión, por lo que acabas de decir, tiene que ver con líderes que ganan elecciones y desde arriba, ¿sí? Generan la crisis o ponen en tensión la institucionalidad democrática. Una de las hipótesis que se ha circulado recientemente en América Latina, sobre todo hay un paper en Journal of Democracy reciente sobre Perú que empuja este argumento, es que la democracia hoy, digamos, también está sufriendo o está siendo tensionada por la incapacidad de los liderazgos de imponer condiciones desde arriba, ¿no? Esta noción de que ganan la elección y la ganan más fácil que antes, ¿no? Irrumpen más fácil que antes, pero luego enfrentan un vacío de poder con lo cual les es muy difícil gobernar, ¿no? Estamos como en un escenario en el cual los que ganan elecciones o bien tienen mucho poder y van contra la institucionalidad, pero también está este otro escenario que me gustaría saber cómo lo ves y qué te preocupa de eso, en donde quienes ganan elecciones no tienen poder, ¿no? Y eso, digamos, erosiona obviamente la legitimidad y el... Es cierto que los gobiernos en América Latina pierden elecciones, ¿sí? Todo el tiempo. Yo creo que 26 de las últimas 29 elecciones, algo salvo Venezuela. Paraguay, El Salvador, probablemente. Pierden las elecciones, ¿sí? Gobiernos que duran 2 turnos casi no hay. Si es porque cuando estén en el gobierno no pueden hacer nada, esto yo no sé. Mira, yo creo que no sé si quiero generalizar sobre esto, porque parece que los rasgos institucionales de varios países son bastante diferentes, ¿sí? Las prerrogativas de la presidencia y todo. Perú, por ejemplo, ¿sí? Es un sistema en el cual no se sabe si es presidencialista o parlamentario, ¿sí? Porque censurar al presidente es tan fácil en Perú, Ecuador, que se puede cambiar todo el tiempo. Entonces, para consolidar su control político y todo, ahora durante 10 años nadie llega, ¿sí? Por el contrario, yo creo que Chile, Argentina, los presidentes sí tienen poder, tienen que hacer coaliciones, pero controlan la burocracia, hacen coaliciones. Entonces, no sé si es algo general, no sé. En relación a esto, uno de tus argumentos también ha sido que la democracia funciona bien en un sweet spot. ¿En qué? En un sweet spot, como un punto dulce. En que, por un lado, votar importa, así como también importa el resultado de las elecciones, porque el resultado tiene efectos, como estábamos diciendo, pero que a veces tampoco importa mucho. Y cuando nada está en juego y cuando todo está en juego, la democracia funciona mal.
Sin embargo, nos es cada vez más difícil encontrar ese sweet spot en que la democracia importe. E incluso hay quienes han planteado que hoy tenemos un vaivén entre equilibrios oligárquicos, donde nada parece estar en juego, y equilibrios populistas, en el que el conflicto desborda los canales institucionales. ¿Cuánto de eso tiene que ver con la problemática relación que has trabajado entre capitalismo y democracia, en el contexto de globalización, las erosiones de las instituciones intermedias, etcétera? ¿Cómo podrías explicar eso? Bien. La democracia funciona en sociedades capitalistas y este hecho fundamental ya impone límites a lo que puede hacer cualquier gobierno. En 1988 he publicado un artículo con Michael Wallerstein que se llama Structural Dependence of the State on Capital. Y el argumento era que los gobiernos de izquierda, tanto como la de derecha, tienen que anticipar la reacción de actores privados a sus políticas, ¿sí? Porque las decisiones las más importantes en nuestras sociedades, la decisión sobre inversión e empleo, están en manos privados. Esto no es solamente algo abstracto. Puedo contar una conversación que tuve una vez con Fernando Henrique Cardoso, el presidente de Brasil, cuando era elegido la primera vez, y yo le pregunté una vez, bien, ¿qué piensas son las limitaciones las más poderosas sobre ti? El Congreso, dice, no, el Congreso se puede bajar. La opinión pública, entonces, ¿qué? Los mercados. Y así es, ¿sí? Entonces yo creo que esto es la limitación principal de todos los gobiernos. Así que no es que la democracia hace algo, pero no se puede hacer algo en la democracia que viola algunas limitaciones. Habiendo dicho esto, entre estos límites hay mucho lugar, ¿sí? Porque tenemos políticas distributivas, políticas redistributivas, que varían mucho de Dinamarca, Francia, a Inglaterra y los Estados Unidos. ¿Sí? Las diferencias en la distribución de ingresos, tanto antes de impuestos y transferencia como después, es enorme. Entonces, hay lugar. Por esto, elecciones sí pueden importar. Y yo creo que todo el récord histórico es que los gobiernos socialdemócratas llegaban a tener una distribución muy igualitaria sin costo en términos de crecimiento, ¿sí? Este récord y servicios sociales, protección de ingresos, educación, salud, ¿sí? Yo creo que este récord es muy sólido. Yo creo que lo que pasó después de la crisis de los años 70, el primer crisis petrolera, etc., es que la diferencia programática entre centro derecha y centro izquierda se disminuyó. Y en realidad había muy poca diferencia. Y esto tiene consecuencias políticas sobre todo. Porque, sí, la gente vota, los gobiernos cambian, las políticas no cambian y la vida de la gente no cambia. Y entonces... Pensando un poco en eso, en tu trabajo tradicional, digamos, sobre socialdemocracias y sobre la relación entre capitalismo y mercado, las estructuras intermedias, los sindicatos, los partidos políticos eventualmente, jugaban un rol clave, ¿no? Hoy tenemos una economía política completamente diferente. Está luego, digamos, del fin de la edad de oro europea, digamos, todo este contexto de ajuste, los migrantes, lo nuevo que está sucediendo ahora, por ejemplo, con lo que Cathy Tellen llama el precariado, ¿no? O sea, todos estos nuevos trabajadores semi-informales, cuentapropistas,
que se desenganchan de esas estructuras de intermediación. ¿Cómo ves funcionando el capitalismo y la democracia en un contexto como el actual, ¿no? Y eventualmente cómo imaginar formas de lograr compromisos que eran claves para sostener la socialdemocracia en el pasado? Las organizaciones, instituciones intermediarias no funcionan. Los sindicatos bajaron de su influencia, tienen poca militancia, y los partidos también, ¿sí? Los partidos también, porque en un momento los partidos, una época, los partidos, algunos de los partidos, no todos, eran un instrumento de movilización social y de disciplina estratégica, en el sentido que tanto los sindicatos como los partidos, ¿sí?, podían decir en un momento, vamos a la calle, y podían decir también, nos retiramos de la calle. ¿Sí? Un sociólogo italiano, Sandro Pisano, dijo que organización es una capacidad de estrategia. Yo creo que ahora no hay organizaciones intermediarias que tengan esta capacidad. Los ONG no lo tienen. Por eso es esta relación entre el ciudadano y el gobierno se devolvió totalmente electoralista. En realidad, el único momento en el cual muchos de los ciudadanos se encuentran con la política, el gobierno, es el momento de elección. Hay alguien, un amigo que viajó por pequeños pueblos en los Estados Unidos y habló con la gente. Así no es sociólogo, es biólogo, habló con la gente. Y la impresión que tenía que la gente percibe el gobierno solamente como una fuerza opresora, intrusa. Tiene que pagar impuestos, sacar su licencia permiso de conducir o licencia. Permiso, licencia. Su permiso. Sí. Y este es el único contacto que tiene con el gobierno y después votan. Pero no hay redes ningunas de intermediación ahora, ¿sí? ¿Y por qué? No sabemos, sí, pero esto es cierto. Entonces, sí, yo creo que la situación es diferente y quizás por eso yo creo que hay, no sé si es cierto, pero me parece que quizás son más frecuentes estas estallidos, que de repente pasa algo y la gente con furia aparece en la calle. Quizás estoy influenciado un poco por la experiencia francesa, pero parece que, sí, que cada 5 años, de repente la gente totalmente desorganizada, ¿sí?, se echa en la calle. Y sin capacidad de negociar, o sea, no hay con quién negociar. No, porque no hay con quién. A ver, esto es el gran problema, que no hay con quién negociar, ¿sí? Porque no hay líderes. No hay organización, no hay verticalidad, no hay líderes. ¿Ves alguna alternativa a estas instituciones intermedias débiles? Yo no soy muy bueno para recetas positivas. Mira, hay toda una serie de intentos, ¿sí? La democracia participativa. Bueno, referéndum es una cosa aparte, pero la asamblea ciudadana, el presupuesto participativo, varios intentos de integrar la ciudadanía en la operación diaria del gobierno. Yo creo que las intenciones son muy bonitas, pero no creo que este tipo de instituciones fueran efectivas, y la razón principal es porque estos intentos, y el movimiento, si hay un movimiento, está dirigido contra los partidos, quiere reemplazar los partidos. Y al final yo creo que
la lucha electoral les come todos. Que, no sé, al final, la lucha electoral absorbe. Y yo creo que los intentos de reemplazar los partidos no funcionan. ¿Sí? El presidente Macron en Francia, cuando llegó al poder la primera vez que abrió una campaña de debate sobre el estado del país, y la gente podía escribir o en reuniones pronunciar, en francés, los doléances, como en la época de la Revolución Francesa, quejas, propuestas y todo. Hay 2 millones de personas participaban, hay 20 y pico mil de documentos. El gobierno publicó un resumen de 5 páginas totalmente tendencial propagandista y cerró acceso a los actos. Segundo, Macron organizó una asamblea ciudadana de ciudadanos elegidos de manera aleatoria para discutir la política de cambio climático. Les dio toda la información, les educaron, habían expertos como testigos, la asamblea trabajó. Y la promesa era que la conclusión de la asamblea fuera discutida por el Parlamento. No que se pasara las leyes, pero que era discutida por el Parlamento. Pasó todo esto y murió. Entonces, ¿y por qué? Porque electoralmente no funcionaba. ¿No nos está pasando lo mismo con los partidos que lo que tú comentabas con la democracia? Al principio, digamos, en el siguiente sentido, le llamamos partido casi a cualquier cosa hoy, ¿no? Y en realidad lo que tenemos son vehículos electorales, cosas que compiten en elecciones, ¿no? Y la elección es como el único momento donde cristaliza una coalición o una base electoral, y eso rápidamente se derrumba, ¿no? Se derrumba. Lo que pasa con los sistemas partidistas, tanto en Europa como en América Latina, es sin precedentes, es increíble. Bien. El sistema partidario europeo en los países donde la democracia duró se formó en la mitad de los años 20, 1925. Un partido de centro-izquierda, un partido de centro-derecha. Yo calculé que los dos partidos que ganaban más votos en 1925, 80% de ellos ganaban más votos en el año 2000. Ahora, casi desaparecieron. El Partido Socialista francés obtiene 4% de votos, llega sexto, etcétera, etcétera. En Europa, en 1980, había 3 partidos efectivos, como es una medida que nosotros politólogos utilizamos. Hay 4 ahora. ¿Sí? Aumentó de un tercio. En América Latina también, sí. En Chile. En Chile hoy hay 25 partidos con representación en el Congreso. Y esto sí. Entonces, sí, es muy difícil, es muy fácil entrar, y algunos sobreviven, otros no sobreviven, algunos estrellan de nada, ¿sí? Salen absolutamente de nada. Esto me parece muy democrático. ¿Sí? Los ciudadanos tienen más opciones, ¿sí? Pueden votar a partidos que están más cerca de sus preferencias. Pero hay la democracia se estructura en términos de una...
secuencia temporal bien definida, ¿no? O sea, nosotros elegimos una vez cada 5 años o cada 4 años. Hay mandatos, ¿no? Lo que tú en algún momento, digamos, trabajaste con tus colegas. Yo creo que parte de la complejidad que hoy tenemos es que se comprimió mucho el tiempo para llegar, es mucho más fácil llegar, ¿no? Es mucho más fácil ser presidente eventualmente. Pensemos en el caso de Milei, por ejemplo. Pero eso implica que no hay capacidad de gobierno y que los tiempos de legitimidad se acortaron brutalmente, ¿no? Entonces, ¿podemos seguir funcionando con las mismas instituciones, con estos ciclos de... O sea, Linz hablaba de esto en su momento, ¿no? Hirschman, ¿no? Esta idea, digamos, de extender los tiempos para construir legitimidad. ¿Cómo se hace eso hoy en un contexto como el que tenemos? Yo no sé. Tu hipótesis es que si alguien entra más fácilmente y tiene un periodo más corto, tiene menos capacidad de gobernar. Y yo no sé, en realidad no sé, porque algunos de estas figuras... Algunos pueden, sí. Entran con un capital carismático enorme, ¿sí? Salen de nada, ganan claramente. Entonces, debían tener poder de hacer algo. Es cierto que no saben qué hacer, muchas veces. No conocen el Estado. Sí. Sí, el Estado es un gigante, es una organización tan enorme, tan compleja. Yo lo sé porque tengo un amigo que era ministro de primer gobierno democrático en Kenia. Era ministro de planificación, que era el puesto muy importante, y yo le visité como 1 o 2 semanas después que él asumió. Y estuvimos andando por el corredor de su ministerio. Yo no tenía ninguna idea de quién está dónde, quién hace esto. Él nunca había entrado en un ministerio. Piensa de PT, cuando llegó el PT al poder en Brasil la primera vez. Ninguna de esta gente sabía qué está pasando dentro de eso. Entonces, sí, yo creo que Trump, por ejemplo, falló totalmente. Exactamente porque no tenía ni idea de que... Esto quiere decir que sería mejor, que tienes razón, sería mejor si alguien tendría, quizás, experiencia política previa, ¿sí? Lo que pasaba, ¿sí? Alguien era militante, dirigente, ministro. Y ahora hay personas que saben de nada. Trump, Bolsonaro, Meloni, Boric, Milei, saben sin ninguna experiencia del gobierno. Entonces, no sé si es en las instituciones, si es en el acceso al poder, el ejercicio de poder. Queremos cambiar un poquito de tema. Tú has dicho que la desigualdad es uno de los temas más relevantes, uno de los desafíos más relevantes para la democracia. Y en general este tema se ha estudiado como desigualdad en el acceso a recursos. Pero una de las dimensiones de la desigualdad también, que está vinculada al acceso a recursos ciertamente, pero tiene que ver también con desigualdad por identidad étnica, por el lugar donde vives, territorial. ¿Qué nos puedes comentar sobre esos desafíos que no son puramente económicos para las democracias y cómo crees que las democracias pueden responder a esos desafíos ahora, que son también súper importantes en América Latina? Quizás la respuesta depende de la correlación entre recursos
materiales y identidades de varios tipos. ¿Sí? Por ejemplo, si hubieras tenido dos grupos étnicos, uno todo pobre y uno todo rico, ¿sí? Las dimensiones hubieran sido las mismas y las mismas políticas. Si lo habrías hecho por etnicidad o por ingreso, te darían el mismo resultado. ¿Sí? El problema es si hay una discriminación residual. Digamos, seguimos una política totalmente definida en términos de ingresos, ¿sí? Un impuesto de redistribución totalmente progresiva. El problema es si esto abole todas las otras diferencias o no. Si hay una discriminación residual, los negros de los Estados Unidos, ¿sí? Hay mucha evidencia que distribuir solamente según el ingreso no disminuye la distribución. Lo mismo que en género. ¿Sí? Entonces, yo creo que estas políticas es muy difícil de diseñar las políticas efectivas. Yo paso una parte de mi tiempo en los Estados Unidos, una parte en Francia, donde los enfoques son totalmente opuestos. ¿Sí? En Francia tú no puedes aún pedir tu identidad étnica. No se puede, ¿sí? Ni religiosa, ninguna. ¿Sí? Todos los ciudadanos son iguales, salvo por el ingreso. ¿Sí? En los Estados Unidos tienes todas series de criterios. Y las escuelas, por ejemplo, son malas en los dos países. Acceso universitario es extremadamente determinado por clase en los dos países. Entonces, al final yo no sé. Y las diferencias residuales también han alimentado el backlash, ¿no? Por ejemplo, digamos, hay quienes argumentan que el voto popular a Milei en Argentina tiene que ver con el clivaje entre gente que es igualmente pobre, ¿sí? Pero una recibe ayudas estatales vía el aparato clientelar del peronismo y otros son cuentapropistas que sienten que el Estado los oprime y no los deja avanzar, ¿no? El voto Trump en el Rust Belt o en el interior rural, digamos, de Estados Unidos tiene también componentes de eso, ¿no? Sí, sí, tiene muchos componentes de eso, tienes razón. Hablando un poco, pensando un poco en el Estado, ¿no? En Democracia y Mercado, que es un libro, digamos, gestado en otra época y en otra economía política, ¿no? Tú le asignas un rol importante al Estado en la capacidad de moderar, cuadrar acuerdos que permitan compatibilizar democracia y desarrollo. Y desarrollo capitalista. ¿Cómo ves el Estado hoy? ¿Y qué rol puede jugar el Estado hoy? Por un lado, y pensando en el caso latinoamericano, tenemos estados más bien patrimonialistas, estados con muchos problemas, digamos, en términos de funcionar bien como una burocracia weberiana, digamos. Pero por otro lado, el Estado está desafiado por la globalización, por el surgimiento de grandes conglomerados, empresas que hoy manejan más PBI, más capital, más información que los estados tradicionales. ¿Cómo funciona hoy el Estado en relación a esta díada entre democracia y desarrollo? En unos momentos yo, por una razón, conté cuántos políticos elegidos hay en los Estados Unidos y en Francia a nivel nacional y cuántos burócratas hay. ¿Bien? En los Estados Unidos es 538 elegidos a nivel nacional y 14 millones de empleados del Estado. ¿Quién hace la política en realidad? ¿Sí?
leí una tesis de doctorado en los Estados Unidos que me encantó mucho sobre una agencia de EPA, Environmental Protection Agency. Y la tesis mostraba que esta agencia pasa leyes. Se llaman decretos, instrucciones o reglas, pero en realidad son leyes, porque lo que le da el Congreso es algo extremadamente vago, y ella sí. Entonces, yo creo que, bien, la segunda observación, la ciencia política, yo creo, es muy influenciada por la ideología norteamericana en la cual el Estado no aparece. ¿Sí? La palabra Estado no aparece en los Estados Unidos. ¿Sí? Si tú dices Estado, piensas de provincia. Subnational, sí. De provincia, ¿sí? Y nosotros, politólogos, yo creo que sufrimos muchísimo sobre esto. Hay muy pocos estudios de Estado y hay muy pocos estudios recientes de Estado. Porque en un momento Guillermo O'Donnell escribía sobre Estado, Al Stepan escribió un muy bonito libro sobre Perú que era sobre el Estado, ¿sí? ¿Y qué era el Estado? El Estado era un organizador, un disciplinador y un educador, ¿sí? El Estado era una institución que tenía la misión no solamente de manejar la economía y todo esto, pero también de promover ideales republicanos, ¿sí? Esta concepción desapareció, y no sé si por razones descriptivas o normativas, porque los estados no funcionan así, o porque no deben funcionar así. Yo creo que quizás los dos, porque la ofensiva neoliberal era, ¿sí?, el Estado mínimo, que no dirige, que no educa, etc. De hecho, yo creo que sí, obviamente tienes razón, que el fortalecimiento de organizaciones comerciales internacionales que se mueven, que se esconden bajo barreras impostorias, sin transparencia, que esto debilita a los estados. ¿Hasta qué grado y qué punto no sé? Porque esta visión que la competencia sobre impuestos tendría unos grandes efectos sobre ubicación de las empresas, esto parece no es cierto. Hay estados que funcionan mejor y otros que funcionan peor, y hay estados que funcionan mejor en algunos aspectos y otros. A mí me siempre llama la atención que los argentinos, por ejemplo, son líderes mundiales en vacunación, inoculación. Parece que el Estado es muy eficaz en vacunarse. Sí. Los niños, ¿sí? Cuando COVID estalló, yo trataba de escribir un artículo para entender por qué los gobiernos diferentes adoptan políticas diferentes, y miré todos los indicadores del World Bank, del Banco Mundial, sobre la capacidad de Estado. Ellos tienen, no sé cuántos, docenas de indicadores, incluido capacidad médica y todo. No había ninguna consecuencia para los resultados de la epidemia. Entonces, yo no sé al final cómo evaluarlo. El sistema norteamericano de medicina era llegó primero, como todo en el mundo, y la tasa de mortalidad de COVID en los Estados Unidos era extremadamente elevada. Queremos cambiar de tema de nuevo, y para entender la democracia, cómo funciona, sus desafíos, hay que entender primero qué es la democracia, cómo medirla,
con qué indicadores trabajamos. Y en los últimos años han proliferado estos índices de democracia, definiciones, medidas de democracia a nivel global. Tú has comentado algo anteriormente sobre estos índices, entre ellos el de Biden, y queríamos preguntarte un poco qué opinas de estos índices de democracia. Lo primero que yo creo es que si queremos medir cualquier cosa, tenemos que saber cómo estas medidas están construidas. Y para mí esto significa principalmente una cosa, que tenemos que estar en una situación en la cual sí sabemos cuáles son las definiciones, y lo sabemos a nivel muy detallado, y después veremos una realidad descrita por alguien. Cada de nosotros que está expuesto al código y los datos tiene que llegar a la misma conclusión. Y esto tiene que ser totalmente transparente. Si a mí me dan cualquier dato que yo no puedo reconstruir de esta manera, yo no lo creo. Yo medí la democracia hace 30 años y yo con mis colegas hemos llegado a la conclusión que medir un grado continuo de democracia, decir que democracia en un país es 0,85, otro es 0,83, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces yo tengo un argumento contra estas medidas continuas de la democracia. Nuestra conclusión es que quizás por lo menos lo podemos hacer de una manera dicotómica. Es decir, esto es una democracia. El problema allá un poco era que ideológicamente esto era construido que esto es una democracia y si no lo es cualquier cosa. Quizás uno hubiera pensado de manera diferente si habría comenzado con esto es una dictadura, pero bien. Y mira, con esto llegamos a establecer 5 reglas explícitas, muy transparentes, y podíamos calificar en este momento casi todos los casos. Casi todos, había casos donde nuestras reglas no daban. Una de las reglas principales era que en una democracia los gobiernos de vez en cuando pierden elecciones. Y había un caso que nosotros llamamos Botsuana, donde durante, no sé, 40 años parecía que es un país con todas las libertades, la prensa, sindicatos y todo, y el mismo partido siempre ganaba 75% de los votos. Entonces, hemos terminado clasificando quizás 90% de casos y diciendo, hay 10% donde podemos. Pero si ustedes leen ahora nuestro código y los hechos, van a llegar a las mismas conclusiones. Con estos índices, que comenzó con Freedom House, Polity, Videm, al final siempre alguien decide algo sin reglas claras, porque esto es cierto sobre Polity as well, que uno tiene que juzgar si esto es libre o no es libre, si es esto, si es esto. Entonces, no es que alguien otro llegara a la misma conclusión. El intento de muchos de ellos es, bien, tener varios expertos y esperar que los expertos van a llegar a converger sobre una medida válida. Pero hay un nuevo paper bastante interesante de Andrew Little y Ann Mang.
los expertos son sujetos de varios sesgos ideológicos también. Por ejemplo, para terminar, yo creo que la gran preocupación sobre la crisis de la democracia en el mundo y las conclusiones de Wieden que la democracia está más baja hoy día que era en 1980, es el resultado de que algo malo pasó en los Estados Unidos. Es puro impacto ideológico. De repente, se había pasado en los Estados Unidos, quizás está pasando en todas partes. Entonces, yo no creo mucho en estos índices y no los utilizo y no leo artículos producidos con estos datos. Pensando un poco en la conceptualización de democracia, y este es un tema que es particularmente importante para América Latina, no solo, cada vez empieza a ser más importante en otros lados, incluso en países hoy como Suecia, Holanda, Bélgica. Está el impacto, digamos, de el crimen organizado, de la violencia, ¿sí? Sobre la institucionalidad democrática, ¿no? Y la combinación rara que se da, por lo menos desde nuestro pensamiento tradicional, entre democracias que funcionan con altos niveles de violencia. Si uno mira México, por ejemplo, ¿no? México hoy tiene más violencia, más desaparecidos que los que tuvo bajo el PRI, ¿no? Y sin embargo es un país que hoy concebimos como una democracia. Río de Janeiro hoy se calcula con 40-45% del territorio gobernado por gangs o por grupos paraestatales con los cuales el Estado negocia y cogobierna, ¿no? ¿Cómo ves ese problema, ese tipo de problema en el mundo actual y qué hacer con eso en términos de cómo entendemos la democracia, cómo la pensamos, cómo eventualmente la conceptualizamos? Mira, no sé. Es un tema que requiere conocimiento muy profundo. No mencionaste Colombia. A mí me siempre fascinaba el hecho, sí. Allá, un país que está en una guerra civil después de décadas, tiene elecciones y crecimiento económico extremadamente rápido, ¿sí? O uno podría pensar en Bukele, ¿no? Donde también lo que hay es como una restricción masiva de derechos de ciudadanía democrática, sí, y al mismo tiempo hay mucha legitimidad popular y democrática, ¿no? Para ese liderazgo. No es mi tema. No sé. No sé. Yo creo que esta experiencia de crimen organizado es bastante nueva en América Latina. Italia lo tuvo durante una época muy larga. Y si no, los gobiernos europeos llegaban a prevenirlo, eliminarlo, no sé en realidad. ¿Por qué no apareció el mismo fenómeno en varias partes de Europa? Porque deben aparecer. En Francia hay algo de esto, ¿sí? En algunas ciudades hay gangs organizados y reprimirlo es muy difícil, etcétera, etcétera. Pero no sé, ¿no? Por ejemplo, uno de los actores fundamentales, digamos, de los regímenes no democráticos en América Latina eran los militares, ¿no? Sí. Hoy hay algunos empujes hacia la militarización de la seguridad, por ejemplo. En Suecia acaban, digamos, de militarizar en relación a la violencia de las pandillas, por ejemplo. Pero por otro lado, esto pone luz sobre instituciones como las policías, ¿no? Que son
fuertemente corruptas en muchos de nuestros países, que tienen relaciones ambiguas con el poder político, que deciden, digamos, en el terreno, digamos, que muchas veces ¿qué sucede? De forma independiente, digamos, al liderazgo político. Entonces, ¿hay algo que te preocupe particularmente? ¿Hay instituciones, la prensa, ¿no? América Latina hoy tiene, digamos, el porcentaje más alto de periodistas de investigación asesinados por este tipo de fenómeno y de bandas? ¿Cómo eso debiera afectar la forma en la cual nosotros pensamos los temas en los que tú eres experto, como la democracia? Acá hay yo creo que preguntas fundamentales, si puedo, porque de manera en la cual pienso democracia, esto no tiene mucha relación, porque yo tengo una visión minimalista. Si hay elección y las elecciones, los perdedores aceptan los resultados, los ganadores permiten que en el futuro los perdedores de hoy puedan ganar y todo se resuelve sin conflicto violento. Para mí, esto es la visión minimalista de cómo funciona y debe funcionar la democracia. Ahora, es obvio que todo el mundo quiere más. Varios valores podemos asociar con la democracia y, como lo dijo Joseph Schumpeter, yo creo que la gente cree en la democracia porque espera que la democracia realiza varios valores externos. Uno es demócrata porque es egalitarista, sí, y piensa que la democracia va a realizar este valor. Quizás, bueno, libertad, igualdad social, económica, no tanto política, dignidad, reconocimiento de la identidad de cada uno, etc. Entonces hay varios valores que yo llamo maximalistas. Es claro que el minimalismo no nos satisface. Queremos más. Y, entre otras cosas, que no habrá corrupción, que el gobierno sirve para todos y no solamente para algunos, que hay seguridad. ¿Sí? Entonces, si uno adopta este punto de vista, entonces sí, el problema, si esto es democracia, no es democracia, si es compatible con la democracia, aparece. En la perspectiva un poco minimalista, quizás escéptica mía, esto no es el problema. ¿Sí? El hecho que Colombia tuvo Pablo Escobar y elecciones pacíficos, a mí no. Quizás, esto quizás es demasiado cínico, pero bien, los carteles de drogas corruptan el gobierno y tienen impacto en el gobierno, pero las organizaciones privadas, legales, también lo hacen. Supuesto. Entonces, sí, y también para empujar un poquito más el argumento, muchas veces estas organizaciones, cuando no están peleando por territorio, por ejemplo, generan mejores bienes públicos que los que puede otorgar el Estado. En México, ¿no? Sí. Entonces, hay que hacerse cargo de eso también, ¿no? Incluso desde una perspectiva sustantiva de los valores o de los objetivos que asociamos a la democracia. En algunos contextos, este tipo de organizaciones los proveen mejor que el liderazgo electo, ¿no? Bien, yo diría,
claramente tenemos que analizar y valorar, pero no creo que en términos de democracia. Esto es lo que... Es bienestar, simplemente. Sí, sí, sí. El Estado también tiene un trato no igualitario con todos los ciudadanos, ¿cierto? Hay personas por el territorio, por la identidad, lo que habíamos hablado. Y para muchos eso también se entiende como una forma de violencia, violencia estructural, digamos, que ejerce el mismo Estado. Y entiendo que tu definición de democracia es electoralista y minimalista, pero ¿qué piensas de esta idea como de democracias violentas, donde coexisten formas de violencia que puede ser criminal, formas de violencia que pueden ser estructural? Y entiendo que para ti la democracia, ¿cierto?, es una forma de canalizar el conflicto político, institucional y pacíficamente, y esto puede quedar fuera, pero me gustaría una reflexión. Mira, yo creo que mi respuesta es la misma que a Juan Pablo. Sí. Sí, estos son fenómenos sobre los cuales tenemos valores, queremos eliminar, etcétera, etcétera, pero yo no creo que esto se debe evaluar en la perspectiva de la democracia. Hay otros criterios, otras ramas y todo. Lo que quiero decir es que yo creo que igualdad. El problema de igualdad es que no tenemos igualdad política. Al contrario de toda la ideología democrática, ¿sí?, la gente con recursos diferentes, grupos de recursos diferentes, tienen impacto diferente sobre la política del Estado. Hay lobbies, los métodos de infiltración de dinero en la política son infinitos. Es muy difícil identificarla, pero es obvio que la gente con más grandes recursos materiales, educación, capacidad retórica, tiene más impacto que otros. Y si esto es cierto, lo que pasa es que la desigualdad política, ¿sí?, influye sobre la desigualdad económica. La desigualdad económica influye sobre la desigualdad política y tenemos círculos viciosos, en los cuales en realidad el sistema no anda de manera igualitaria y no produce resultados igualitarios. ¿Sí? Para mí, si quieren, la más grande enigma sobre la democracia es porque la democracia no ha nivelado los ingresos. Esto es para mí lo clave. No es problemas de género ni de droga en este momento. Desde mitad del siglo XVIII, XVII, Henry Ireton, en un debate sobre el movimiento chartist en Inglaterra, dice, mira, si esta gente tiene derecho de voto, nos van a confiscar todos los bienes. Esto es lo que todo el mundo esperaba de la democracia desde esta época hasta hoy día. Los modelos que utilizan los economistas, el median voter model, dice lo mismo, que con igualdad política vas a tener casi perfecta igualdad económica. Y no. Y si estudias, vas a ver que la distribución de ingresos en la democracia, el promedio, es lo mismo que en las dictaduras. Esto para mí, ¿sí?, es un problema eterno, perenno. ¿Por qué? Simplemente agradecerte la visita y la charla. Yo iba a agradecer a ustedes porque excelente debate, me hizo pensar. A nosotros también y ojalá a nuestro público también. Muchas gracias.